Ya. Bien, vamos a hablar entonces de nuestra práctica número 1 del laboratorio. Y entonces nosotros estamos hablando de propiedades. Cuando hablamos de propiedades, entonces sabemos pues que dentro de las propiedades tenemos la densidad, el peso específico y otra bien importante es la viscosidad. En nuestra primera práctica entonces vamos a determinar esa densidad de forma experimental y la viscosidad de forma experimental. Con la densidad conocida podemos determinar el peso específico y otras propiedades como la densidad relativa, el volumen específico, entre otros. Pero necesitamos conocer estas dos. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra primera práctica de laboratorio. Entonces, hay varios métodos de forma experimental para determinar esa densidad. Aquí en nuestro laboratorio entonces vamos a hacer un método que se llama volumétrico, Eureka-Cal, pignómetro, densímetro o hidrómetro, hablando de densidad y luego hablaremos de viscosidad. Bien, recordemos que la palabra o el término densidad me está hablando de la relación de una masa con respecto a un volumen y es lo que nosotros vamos a determinar de forma experimental. Entonces, el método volumétrico consiste en llenar una uretra con un volumen, ¿cierto? Con un volumen. Y entonces en un beaker vamos a tomar un volumen conocido. Entonces, vamos a tomar un volumen conocido. En estos métodos lo que hacemos es una forma repetitiva de los datos para llegar a una curva o para llegar a una media o a un promedio. Entonces, entre estos dos valores determinamos un volumen. Entonces, si no vamos a tomar un volumen constante de 5 o de 10. Listo. En el beaker vamos a tomar ese volumen. Entonces, abrimos una llavecita que tiene la uretra aquí y dejamos descender ese fluido. Puede ser glicerina, un aceite de almendras, aceite de vehículo, etc. Tomamos ese volumen y lo pesamos con el fin de obtener una masa y determinar con ese volumen la densidad de forma experimental. En todos los casos, y nosotros sabemos que las propiedades de los fluidos dependen de forma esencial de la temperatura. Entonces, para todos los ensayos debemos tomar la temperatura, porque nosotros tenemos un mismo fluido, pero si la temperatura varía, cambian sus propiedades, porque son fundamentales con respecto a la temperatura, es decir, cambian esas propiedades con la temperatura. El segundo forma o la segunda metodología para hallar la densidad de forma experimental, entonces es el vasito de Eureka. El vasito de Eureka, entonces, tiene una salida a través de un tubito y vamos a recoger el volumen desalojado por un sólido a través de ese vasito de Eureka. Entonces tomamos 3, 4 sólidos, entonces tomamos esos sólidos y determinamos el volumen, en este caso, el volumen de forma analítica. Es decir, tomamos todas las dimensiones y sabemos cuál es ese volumen. Llenamos de agua hasta el rebose. Recogemos y esperamos que pase el goteo, cambiamos de beaker y sumergimos ese sólido dentro del vaso de Eureka. Obviamente tenemos el peso, y la línea está, el peso solito, seco, y luego lo pesamos con el fluido que va a descender por aquí. Se supone, y de acuerdo al principio de Arquímedes,
que el volumen desalojado de fluido corresponde al mismo volumen del sólido que hemos determinado de manera analítica. ¿Qué vamos a emplear? Pues densidad es igual a la masa sobre el volumen. Para eso vamos a pesar, y por diferencia del peso del beaker seco y solito, con el peso del fluido. Vamos a determinar peso del fluido. Y luego, entonces hallamos su masa y tenemos el volumen. Ese es el método de Eureka. El método del pignómetro, entonces tomamos un pignómetro de 50 mililitros, lo hacemos para diferentes fluidos, entonces lo llenamos del fluido, esperamos su rebose, esta tapita tiene un orificio y debe pesarse con la tapa del pignómetro, debe pesarse así, solito, y luego con el fluido, el rebose, secamos la parte exterior y volvemos a pesar. Entonces, pesamos el pignómetro solito y con el fluido dentro. En la probeta vamos a llenar, tenemos distintos tipos de fluidos. Aquí en esta práctica nosotros no les vamos a decir qué fluido es. Vamos a cotejar, a comparar los resultados con los valores obtenidos. Y entonces diremos, es que este valor puede corresponder a este o a este fluido. Identificamos qué tipo de fluido es. Lo importante de los ensayos de laboratorio es que usted sienta, experimente, huela, identifique qué tipo de fluido es. En la mecánica de fluidos y en el área de hidráulica, la forma en que se mueve un flujo o que está en reposo, que afecta las paredes, si hablamos de presión, depende de las propiedades de ese fluido. Por eso este laboratorio es tan importante. Y el último método, hablando de densidad, entonces corresponde a un densímetro. El densímetro es un instrumento o hidrómetro que flota en un fluido. Y él tiene una escala graduada y donde flote me va a dar la densidad. Pero ¿qué densidad es la que me va a dar? La densidad relativa, lo que yo leo en el hidrómetro, es la densidad relativa. Entonces yo lo sumerjo y él flota. Entonces por eso el hidrómetro tiene una escalita. No todos los hidrómetros me sirven para todos los fluidos. Tiene una escala y nosotros debemos saber el fluido en qué escala de densidad estará. ¿Listo? Entonces él flota y me va a dar la densidad relativa. Recordemos que la densidad relativa corresponde a la relación ρ sub R o D sub R, a la relación de la densidad del fluido o del líquido con respecto a la densidad de un líquido de densidad conocida, que generalmente es el agua. O sea que la densidad relativa es adimensional. Bueno, bien, entonces con esto vamos a pasar a los ensayos uno por uno. ¿Listo? Bueno, vamos con nuestro primer ensayo, que es el volumétrico. ¿Qué necesitamos? Pues conocer un volumen. Entonces, tenemos dos fluidos, vamos a pesar el beaker, taramos nuestra balancita, pesamos seco ese beaker, y luego, pues esto está tabulado o taradito de 0.5 y este está de 1. ¿Qué? Mililitros. Entonces, dejamos descender de 5 en 5, entonces dejamos descender ese fluido, de 5 en 5, déjame descender aquí 1. Se supone que ya también pesamos sequito, ¿listo? Y podemos tomar 10, 15 datos, lo que yo les dije al comienzo, podía ser una media, un promedio. Luego volvemos a pesar, sobre ese mismo volvemos a dejar descender y pues hasta que tengamos suficientes datos, unos 15, lo hacemos de forma acumulativa, ¿listo? A veces pensamos que no, que es un fluido con colorante, no, pues la idea es que nosotros podamos determinar, aquí lo estamos haciendo de forma experimental, lo vamos a comparar con datos teóricos. A veces cuando no encontramos en una tabla la densidad relativa, pues es porque lo vamos a encontrar en una gráfica. Por eso clave es determinar la temperatura hacia el final.
Porque si yo quiero, por ejemplo, glicerina, entonces es una curva, y en esa curva entonces vamos a buscar nuestra temperatura y a leer la densidad relativa a esa temperatura. Tengamos en cuenta que las propiedades de los fluidos varían con la temperatura. ¿Listo? Entonces vamos con nuestro primer ensayo. La segunda práctica, entonces, hablamos del vasito de Eureka. Este es el vasito de Eureka. Puede ser inclusive en acrílico. Lo importante es que tenga un orificio de salida. Tenemos distintos sólidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar, este es un pie de rey, ¿cierto? O un calibrador, como quieran decirle. Vamos a determinar todas las aristas, todas y cada una de las aristas, para determinar el volumen de cada uno de estos sólidos de forma analítica. Entonces, medimos las aristas, copiamos cada una de esas aristas, base, altura, ancho, ¿listo? Tenemos el volumen del sólido, de los sólidos, y ya les comentaba que, de acuerdo al principio de Arquímedes, decimos que el volumen desalojado por un sólido corresponde al volumen del sólido que está sumergido. Bueno, entonces una vez teniendo los volúmenes de cada uno de esos sólidos de forma analítica, ¿listo? Entonces, llenamos el vasito de Eureka, esperamos que pase el goteo, ¿cierto? Que quiere decir que va a quedar en un nivel 0 ahí, ¿listo? Dejamos que pase el goteo, mientras tanto, entonces, podemos, si no tenemos sino este beaker para usar, no estamos trabajando sino un solo grupo, entonces podemos tarar nuestra balanza, ¿cierto? Con ese beaker encima, o sea que no le vamos a restar el peso. Ya lo que tomemos, entonces, va a ser fluido desalojado. Entonces, una vez pase el goteo, ¿listo? Limpiamos aquí, y entonces cambiamos de beaker. Este lo vamos a dejar para recoger sin equivocarnos, y sumergimos. Entonces, por ahí hay una tijerita para sumergir, pero yo lo voy a hacer aquí con cuidado, sin que se nos va a salir ese fluido. Tomamos ese volumen desalojado, ¿cierto? Tomamos ese volumen desalojado, esperamos de igual forma que pase el goteo, y volvemos a pesar. Entonces, nuevamente pesamos, ¿listo? No necesitamos restar porque ya está tarada la balanza con el beaker encima. Lo hacemos de forma repetitiva, ¿cierto? Para cada uno de los sólidos, teniendo en cuenta que ese lo numeramos como sólido 1 y el volumen que hallamos analíticamente sí corresponde a ese volumen desalojado. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 lo numeramos y vamos tomando eso. Al final, entonces volvemos a tomar la temperatura, ¿cierto? Y determinamos la densidad de acuerdo a ese volumen. Tenemos el peso, ¿cierto? Desalojado, y tenemos el volumen que hemos determinado a través de cada uno de estos sólidos de forma analítica. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces vamos a tener una densidad de forma experimental. Este es nuestro segundo ensayo de laboratorio. Bien. Bueno, vamos con nuestro tercer y cuarto ensayo para determinar densidad. Vamos a hablar entonces del pignómetro. De igual forma, entonces vamos a pesar el pignómetro con su correspondiente tapita, ¿listo? Porque él tiene un orificio y por ahí vamos a dejar que salga el fluido, o sea, está llenado, y dejamos que salga el fluido y lo tapamos en ese reborde. Podemos tarar, pero pues como tenemos varios fluidos, entonces es mejor tener el peso de cada uno. Entonces para el fluido, aquí los tenemos como fluido 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Bueno, entonces pesamos nuestro pignómetro, luego con cuidado, entonces vamos a llenar ese pignómetro. Vamos a llenar ese pignómetro con el fluido. ¿Listo? Lo pesamos al final, sin hacer reguero. Recordemos la parte ambiental siempre. Entonces lo llenamos, ¿listo? Entonces tomamos una toallita, ¿cierto? Para que rebose, secamos sin hacer reguero, ¿cierto?
y volvemos a pesar. Entonces tenemos el peso seco y solito y ahora entonces con el fluido. Vamos a tener de igual forma. Estos pignómetros ya tienen tarado, es un volumen. Entonces ya sabemos que son de 50 mililitros, ¿cierto? Y tiene su correspondiente tapita. A veces hemos encontrado errores que cambiamos de tapa y puede hacer que las tapas sean distintas. Esta le tapa aquí y esta le tapa aquí, ¿cierto? Pero entonces puede ser que eso incida en el peso del fluido. Listos, esto se llama entonces el pignómetro. ¿Qué tenemos entonces? El volumen que está tarado, 50 mililitros, y tenemos el peso solito más el peso del fluido. Al final, no olviden la temperatura, porque las propiedades, insisto, varían con la temperatura. Por allá cuando estemos viendo hidráulica de tuberías nos dicen, si un fluido se mueve a tantos grados centígrados es porque cambian sus propiedades. Y entonces me van a decir más adelante, Reynolds, cómo varían ese movimiento de acuerdo a esa temperatura, porque el flujo puede ser laminar, se mueve más despacio de acuerdo a sus propiedades, ¿cierto? Recordemos, de acuerdo a sus propiedades se puede mover más despacio, o si tenemos un fluido con otras propiedades distintas se va a mover más rápido. Listo, eso es lo importante de entender estos conceptos que son fundamentales. Bien, y el último método, entonces dijimos que un hidrómetro, ¿cierto? Un hidrómetro o densímetro, entonces dijimos que aquí en cada probeta tenemos marcado el rango de ese densímetro y que lo íbamos a dejar flotar. Y que lo que leíamos en él era la densidad relativa. Entonces, él tiene una escala graduada, ¿cierto? Y lo que nosotros leemos aquí es la densidad relativa, o sea que es adimensional. Y ya lo dijimos, corresponde a la relación de la densidad de ese fluido con respecto a la densidad de un fluido conocido. ¿Cuál? Pues el agua generalmente. ¿Listo? Entonces vamos a leer ahí y anotar el valor y luego vamos a decir, bueno, ese fluido corresponde a quién. ¿Quién tendrá una densidad relativa de 0.8 a tal temperatura? ¿Listo? Bueno, y esos son nuestros ensayos, entonces a trabajar, muchachos.